Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Génesis capítulo 2, porque vamos a partir ahí para introducir al personaje o a los personajes que vamos a considerar en el estudio de esta mañana. Como mencioné hace un momento atrás, estamos haciendo una serie de estudios sobre algunos personajes de la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, que no son tan conocidos, que no son el personaje principal tal vez de la historia, pero sí que cumplieron un rol súper importante, sobre todo en el desarrollo de la iglesia en sus inicios. Son tal vez actores secundarios, actores de reparto, pero que sin duda tienen mucho que enseñarnos y sin ningún lugar a duda vamos a aprender grandes lecciones espirituales a través de su testimonio. Y para hablar del personaje o los personajes que vamos a ver hoy, a modo de introducción, quise que partiéramos en Génesis. Y ahí se van a dar cuenta, van a ir adivinando un poquito a qué personajes me refiero. Vamos a leer en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 24. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 24. El día de ayer las damas también estuvieron por aquí escudriñando, ¿verdad?, algunas verdades importantes acerca de Eva, aunque ella no es el personaje que vamos a ver hoy, pero sí nos va a introducir al tal. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Esta fue la primera tarea que Dios encomendó a Adán. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Palabras, ¿verdad?, interesantes que en la historia, ¿verdad?, han marcado nuestra experiencia en esta tierra a toda la humanidad. Entonces Dios hizo algo al respecto, porque no era bueno que el hombre hiciera solo esta tarea. Dios le había encomendado algo importante, algo que Dios había formado, creado, y se lo dejó al cuidado de Adán, pero no era bueno, no era provechoso que él estuviera solito. Así que él pensó, Dios, darle una compañera, una ayuda idónea, un equipo de trabajo para hacer aún mejor la tarea que le correspondía. Dice el versículo 19: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo. Pero todavía no se solucionaba el problema, ¿verdad? Porque más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. ¿Ya? Varona, Isha es la palabra hebrea. Ich de varón es la palabra en hebreo. Entonces, Isha era el femenino de Ich, ya en el idioma hebreo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, porque hay una separación, ¿verdad?, y se unirá a su mujer. Luego hay una unión y serán una sola carne. Luego, ¿verdad?, hay un complemento. Y aquí nosotros vemos y encontramos el nacimiento de una institución, la institución más antigua de la humanidad, la institución que es la base de la humanidad y del plan que Dios tiene para el ser humano, el matrimonio. La institución más importante y fundamental que Dios ha dado a la humanidad es el matrimonio. Y de eso vamos a hablar hoy día, acerca de dos personajes
que nos dan un tremendo ejemplo en cuanto al ministerio. Vamos a hablar de Aquila y Priscila, un matrimonio ejemplar. Ese es el título del mensaje esta mañana, para que lo anotes por ahí. Aquila y Priscila, un matrimonio ejemplar. Bueno, partimos ya estableciendo algo importante. El matrimonio es una institución divina, es una idea, es una institución, es algo que Dios estableció desde el principio. Si vamos, por ejemplo, retrocediendo ahí en Génesis al capítulo 1, versículos 26 al 28, vamos a encontrar un resumen general de lo que acabamos de leer en Génesis capítulo 2. Generalmente Génesis es así. Da primero un vistazo general y después explica más en profundidad. Retrocediendo entonces a Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, dice: Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este es el resumen general, digamos, el vistazo general de la creación del hombre. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Ahora, saltemos al versículo 31, porque hasta aquí, todo lo que Dios había hecho en los primeros 5 días de creación, siempre Dios terminaba diciendo que era bueno. Todo había sido bueno, porque había sido creado por Dios. Pero aquí, después de haber creado al hombre y a la mujer, ya el 6º día, dice en el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno, en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día 6º. Entonces, este es el entendimiento, este es el concepto que Dios tiene acerca de esta institución que Él creó. Algo bueno, y algo bueno en gran manera. Mire, acompáñenme a Proverbios capítulo 18, Proverbios capítulo 18, versículo 22. Proverbios capítulo 18, ahora el versículo 22, un pasaje muy interesante que aquí encontramos, ¿verdad? Que Salomón nos deja en su sabiduría y que nos dice: el que haya esposa, haya, ¿qué dice? El bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Así que el matrimonio es una institución divina. El matrimonio Dios lo creó como algo bueno, como algo muy bueno, y para cumplir aún mejor el plan que Dios tenía para la humanidad. Ahora, tristemente, hoy en día vemos que el mundo, y esto no es solo ahora, esto es de muchos siglos pasados, en distintas épocas de la historia humana, siempre el mundo ha tratado de destruir esta institución divina del matrimonio. Esto no es algo actual solamente. Hoy día vemos en nuestro entorno cómo se ataca deliberada y directamente, intencionalmente el matrimonio. Y se busca distorsionar, se busca destruir, se busca disgregar, ¿verdad? O bajarle la importancia a esta institución tan fundamental que Dios nos dejó. Pero esto no es nuevo. Como dijo el predicador, no hay nada nuevo bajo el sol. Esto es la época de los babilónicos, esto es la época de los griegos, también en la época de los romanos, fue algo común, socavar esta institución. Lo impresionante, o diría yo, lo milagroso, es que a través de toda la historia humana y de todos los intentos del ser humano a través de los tiempos de destruir lo bueno que Dios ha hecho, no lo ha logrado. El ser humano como que se ha empeñado en destruir las cosas que Dios nos dejó, las cosas que Dios nos creó. Ya la misma contaminación, ¿verdad? La misma destrucción y deforestación que vemos hoy en día es el fruto muchas veces de la ambición del ser humano y de alguna manera altera, ¿verdad?, la creación que Dios nos dio. Pero aún así hay lugares donde podemos disfrutar de la creación. Vamos a tener en unos días más un paseo al aire libre donde vamos a poder disfrutar también de lo que Dios nos dio en compañerismo, en comunión. Y aún así, aunque el hombre se empeñe en dañar, en hacer destruir, ¿verdad?, lo bueno que Dios nos da, aún así muchas de estas cosas permanecen, como lo es el matrimonio.
Ya el matrimonio está bajo ataque, pero nunca, jamás ha podido ser destruido y no lo será. Ahora, nosotros mismos muchas veces, enfrascados, ¿verdad?, en esta humanidad, sufrimos también las consecuencias de la presión, sufrimos las consecuencias de la influencia que el mundo tiene en nuestra sociedad. Y a veces no es fácil tener un matrimonio y llevar adelante un matrimonio. ¿Ya? A veces no es fácil, ¿verdad?, honrar a Dios a través del matrimonio en las condiciones actuales en las que está nuestra sociedad. Sin embargo, aún así sigue siendo el plan de Dios para el ser humano. Y a pesar que el mundo, como insisto, siempre, no solo ahora, siempre a través de la historia ha tratado de destruir esta institución maravillosa, no lo ha logrado y no lo va a lograr, porque aún en la eternidad esta institución se va a perpetuar. Ya, ahora, antes que se asusten algunos, ¿verdad?, matrimonios de que el trato fue hasta que la muerte nos separe. ¿Ya? Entonces, no se preocupen, no se aflijan tanto. ¿Ya? Porque en realidad Cristo y su iglesia se van a casar y eso va a hacer que la institución se mantenga, ¿no es cierto?, perenne, es decir, por siempre, para siempre. Ya vamos a poder ver esta institución del matrimonio, que va a estar, ¿no es cierto?, en el futuro, en la gloria, manifestado a través de la unión espiritual de Cristo y su iglesia. Así es que el mundo no lo va a lograr, no lo va a conseguir. Tenemos bíblicamente la promesa y profecía de que el matrimonio se va a perpetuar. Ahora, es preciso que nuestros hogares se formen y se consoliden en base a matrimonios firmes que honren los principios bíblicos y así glorificar el nombre del Señor. La institución fundamental de la humanidad es el matrimonio. Ahora, ojo, yo no estoy aquí hablando de la familia. Ya la institución básica de la sociedad no necesariamente es la familia, sino el matrimonio. Y el matrimonio es el que forma la familia. ¿Ya? Cuando entendemos familia, quizás entendemos el concepto de la multiplicación de la raza humana, ya que fue uno de los propósitos que Dios le dio al matrimonio: fructificar, multiplicarse y llenar la tierra, ¿verdad? Pero la esencia, ¿verdad?, el fundamento esencial de la institución que Dios creó para el hombre, para que la cosa anduviera mejor, para que todo funcionara bien y para que Dios fuese bendecido, fue el matrimonio. Y es fundamental que nuestros hogares, entonces, que nuestras familias se consoliden en base a matrimonios firmes. Si el matrimonio está bien, hay muchas más posibilidades que el resto de la familia esté bien. De tal manera que, honrando los principios bíblicos, nuestros matrimonios van a glorificar a Dios. Matrimonios bíblicos son la base fundamental para iglesias firmes y estables. Ahora, en la iglesia, en sus comienzos, en la iglesia primitiva, había muchas personas que llegaron en los caminos del Señor. No todas estaban casadas. Algunas incluso probablemente estaban separadas o divorciadas. Recuerda que siempre en la historia humana han habido conflictos, problemas y dificultades. Y siempre el diablo ha procurado que las cosas buenas que Dios ha creado se distorsionen. Ya no olvides que el diablo vino a este mundo ¿a qué? Según la Escritura, él vino a hurtar, a matar y a destruir. ¿Ya? Así que no siempre las cosas fueron perfectas. ¿Ya? Pero aún así, dentro de la iglesia, ya hubieron matrimonios que dieron estabilidad, que dieron forma, ¿verdad?, estructura al buen funcionamiento de la iglesia en sus inicios. Y aquí encontramos a Aquila y Priscila, un matrimonio ejemplar, un matrimonio del cual todos deberíamos aprender, y aún los que aún no están casados deberían tomar como ejemplo, y los que ya estamos casados deberíamos, ¿verdad?, aplicar muchas cosas, ¿verdad?, de las actitudes, de las características que ellos nos muestran, ¿verdad?, porque realmente son dignas de imitar, un buen ejemplo a seguir. Tal vez tú, en tu experiencia, como joven o como adulto, no lo sé, ya no has visto un buen ejemplo en tu entorno. Quizás vienes tú de un matrimonio destruido, un padre alcohólico, o una madre drogadicta, o quizás una separación terrible, o una infidelidad, o qué sé yo. Pero aún así, Dios es magnífico en restaurar lo que se ha echado a perder. Él puede restaurar cualquier cosa cuando nuestro corazón se rinde hacia Él. Y quizás tú no has visto buenos ejemplos a tu alrededor. Sin embargo, sí puedes enfocar tus ojos a la palabra de Dios
y allí encontrar buenos ejemplos a seguir. No tienes por qué quedar atado o encadenado, ¿verdad?, a las cadenas del pasado o de las experiencias de tu entorno, sino que en libertad, porque Dios nos da libertad, puedes enfocarte en los principios que vemos en la palabra del Señor y en ejemplos como el de Aquila y Priscila, o Prisca y Aquila, porque en realidad el nombre de Priscila ya es Prisca. Ese es el nombre concreto de esta mujer. Para que tengan una idea o sepan, Priscila en realidad es el diminutivo de Prisca. Los griegos también usaban diminutivos, ya así como uno habla del Juan Pablo, ¿no es cierto?, el Juanpa. Bueno, Priscila sería algo así de Prisca. Prisca es el nombre de esta mujer, ya, Prisca y Aquila. Pero suena más bonito Priscila, ¿no es cierto? Entonces le vamos a llamar así, Aquila y Priscila, un ejemplo a imitar. Ahora, hay varios pasajes que nos hablan acerca de ellos. Por ejemplo, en Hechos 18, 2 al 3, busquémoslo ahora, Hechos capítulo 18, y quédense por ahí porque ahí vamos a estar desarrollando la mayor parte del mensaje de la enseñanza en esta mañana. Hechos capítulo 18, versículo 2 al 3, dice así. Ya voy a leer el versículo 1, Hechos 18, 1 al 3. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¿Ya? Y en Corinto, cuando Pablo llega a Corinto, mire lo que dice: y halló, o se encontró, a un judío, ¿ya?, llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Bueno, ya sabemos ya que el nombre real de Priscila es Prisca, ¿ya? Y Prisca es un nombre latín. Tal vez ella no era judía, sino que era romana. Sin embargo, vamos a ver algo interesante aquí. Dice, halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a que todos los judíos saliesen de Roma. Así que Aquila tuvo que salir. ¿Ya? No sabemos específicamente si Prisca era judía o era romana, pero su esposo era judío y los judíos tenían que salir. Así es que tuvieron que salir, ¿ya? Y por eso llegaron a Corinto, ¿ya? Así que Pablo dice fue a ellos, es decir, se juntó con ellos. ¿Por qué se juntó con ellos? Bueno, además de porque Aquila era judío, eran coterráneos. Generalmente uno en el extranjero, ¿verdad?, busca o se junta con sus coterráneos. Pero además había otra cosa, dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos, al igual que el del apóstol Pablo, era hacer tiendas, confeccionaban tiendas. Ya entendamos que en aquellos días confeccionar tiendas era muy importante porque mucha gente vivía, ¿verdad?, o desarrollaba sus actividades bajo tiendas de campaña. No son carpas así de camping como las conocemos hoy, eran cosas mucho más grandes, más elaboradas, ¿verdad?, con tela mucho más gruesa para las inclemencias de aquel lugar, climáticas, en fin. Bueno, ahí vemos que Pablo se encuentra y se une a Aquila y Priscila, se conocen. Ahora en el capítulo 18 también, el versículo 18, leemos. Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después despidió a los hermanos y navegó a Siria. Ya terminó su ministerio allá en Corinto y se fue a Siria. Ya, pero miren lo que dice, y con él Priscila y Aquila. Es decir, no solo fueron compañeros de trabajo, ¿no es cierto? No solo lograron un compañerismo laboral. Seguramente Pablo les compartió el Evangelio, ellos conocieron al Señor, seguramente Pablo, porque estuvo muchos días allí, los discipuló, y después siguió su viaje ministerial, y Aquila y Priscila fueron con él. Lo siguieron. Es decir, fueron buenos discípulos del apóstol Pablo. Dice que viajaron juntos, se fueron con él. Ya venían saliendo de Roma, estuvieron un tiempo ahí en Corinto. Corinto era una ciudad importante en aquellos días, seguramente les estaba yendo bien. Pero, como el principal interés del apóstol Pablo no era el económico, sino el ministerio, simplemente él dijo, ya ok, ahora sigo a otro lugar para compartir la palabra. Y Aquila y Priscila, que se conocieron por el aspecto laboral, también dejaron de lado sus intereses económicos, laborales,
y acompañaron al apóstol Pablo. ¿No le parece interesante la actitud, verdad, tan dispuesta de este matrimonio? Así es que se fueron, ¿no es cierto?, con el apóstol Pablo. Posteriormente llegaron a Éfeso, otra ciudad importante de Asia Menor, que es lo que es hoy en día Turquía. Y en Éfeso, Pablo desarrolló su instituto bíblico, preparó a mucha gente. De la iglesia de Éfeso salieron un montón de otras iglesias. Fue una iglesia muy fructífera, una iglesia misionera. Y es interesante que allí en Éfeso, y eso lo vemos en Hechos 18:26, ¿ya? Hechos 18, saltemos al 26, dice que comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Esto es a un judío que había llegado a Éfeso, según el versículo 24, llamado Apolos. Así que ellos estaban ahí con Pablo en Éfeso. Llega Apolos, que era un personaje muy conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento, pero incipiente en el entendimiento del Nuevo Testamento y del Evangelio de Jesucristo, y llega allí a la iglesia. Y se veía que este hombre tenía mucho conocimiento de la escritura del Antiguo Testamento. Entonces le ven a Aquila y Priscila, que a esa altura ya tenían una formación de discipulado mucho mayor, y le toman aparte y comienzan a discipularles. Entonces, fueron probablemente ganados para Cristo por Pablo, fueron discipulados por Pablo, pero ahora, como buenos discípulos, ellos están discipulando a otros, en este caso a Éfeso. Lo que a mí me llama mucho la atención es que siempre, desde el principio los vemos juntos, desde que salieron de Roma, desde que se conocieron con Pablo, ¿verdad? Desde que llegaron a Éfeso, siempre los vemos trabajando juntos, ya sea haciendo tiendas o ya sea discipulando. Siempre vemos un matrimonio unido, un matrimonio firme, que empezó poco a poco a involucrarse en la obra del Señor y que llegó a ser tremendamente importante en los comienzos de la iglesia, en sus inicios. ¿Ya? Y vamos a ver que ellos siempre fueron muy dispuestos. Vamos a aprender de que ellos tienen un gran ejemplo para nosotros que enseñarnos, porque un matrimonio bien constituido y útil en la obra del Señor es de gran bendición para la iglesia. Otro detalle interesante que hasta aquí, que no sé si a alguno le ha llamado o no la atención, es que no vemos que ellos tuvieran hijos. En ninguna parte de la Escritura se menciona que ellos tuvieron hijos. Quizás no pudieron tener hijos. Hay muchos matrimonios hoy en día que no pueden tener hijos. Otros sí tienen la tremenda bendición. Pero tal vez este mismo hecho de no tener hijos les dio la flexibilidad para poder tomar decisiones como las que tomaron, de acompañar al apóstol Pablo, ¿verdad?, en sus viajes misioneros, de disponer su hogar, porque vamos a ver que ellos incluso comenzaron una iglesia en su propia casa. O sea, pasaron de ser fabricantes de tiendas a ser misioneros estableciendo iglesias. Y todo esto por amor al Señor y por amor a la obra. Y aunque no vemos que tuvieron hijos, probablemente sí tuvieron muchos hijos, pero espirituales. Así que cualquiera sea el caso, un matrimonio con muchos hijos o con pocos hijos, siempre un matrimonio firme en el Señor va a ser una tremenda bendición para la obra de Dios. Yo conozco matrimonios misioneros, ¿verdad?, que sirven al Señor, no han podido tener hijos, algunos han adoptado hijos, ya otros no han podido tener o se han dedicado a lugares donde es muy exigido el ministerio y tal vez el no tener hijos representa una pequeña ventaja para poder hacer el ministerio. Pero también he conocido a otros misioneros, pastores que tienen muchos hijos y ya con toda su familia parten una iglesia con 5, 7 o 10 personas. Conozco un misionero, ¿verdad?, que su pura familia son como 12, así es que en realidad ya tienen ya un grupito de estudio bíblico al principio, ya parten con un grupo para ministerio. Y paradójicamente, los más activos en traer gente a la iglesia son sus hijos, que conocen a otros chicos en el parque, en la plaza, y los traen, y después con ellos llegan los papás. Yo he conocido varios testimonios de iglesias que así han comenzado. Así es que con hijos o sin hijos, no sabemos también qué edad tenían. Quizás no eran tan jóvenes, quizás ya tenían su edad. Ellos estaban consolidados en un trabajo, así que no tienen que haber sido tan jovencitos. Ya deben haber tenido experiencia en lo que hacían en esto de fabricar tiendas. Se llevaron muy bien con el apóstol Pablo. A esta altura el apóstol Pablo tampoco era tan jovencito, entonces quizás eran de edades similares, compartían, ¿no es cierto?, algunas cosas en común.
Así que en realidad, ya sea que fueran jóvenes o ya sea que fueran de mediana edad o adultos mayores, ¿verdad? Probablemente eran un matrimonio muy dedicado a la obra del Señor. Incluso en Romanos, por ejemplo, capítulo 16, versículo 3, ya Pablo habla de ellos como colaboradores. En Romanos 16, por ejemplo, ya, y vamos a después buscar todas estas citas con más calma. En Romanos 16, versículo 3, se refiere a ellos como colaboradores. Dice: saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Este es el sinónimo de personas que ya estaban involucradas en el ministerio. Colaborador, es decir, un trabajador al lado mío. No un jefe, no un subordinado, sino uno al lado. Un colaborador, un copastor, un co-discipulador, un co-maestro, es decir, uno al lado. Y así Pablo les consideraba, uno al lado en la obra y el ministerio, ya codo a codo sirviendo al Señor. Siempre que pensamos en la iglesia primitiva, pensamos en personajes como el apóstol Pablo, o como Lucas tal vez, pero hay personajes como Aquila y Priscila que realmente no solo aportaron, sino que pusieron el fundamento para que el ministerio de Pablo pudiese funcionar, para que el ministerio de Pablo pudiese ser tan conocido como lo es el día de hoy. Ya también en 1 Corintios 16, no lo busquen, 19, lo pueden anotar, vemos cómo Aquila y Priscila dispusieron de su hogar para comenzar una iglesia. Y en 2 Timoteo 4:19, no lo busquen, ya cuando el apóstol Pablo se está despidiendo, ya sabe que le queda poco tiempo, ya está escuchando, ¿verdad?, cómo el verdugo afila el hacha que le va a cortar la cabeza, o la espada que le va a cortar la cabeza, porque así murió el apóstol Pablo, pero él dedica sus últimas palabras a enviar saludos a sus colaboradores más fieles. Y dentro de ellos también le manda un saludo muy cariñoso y muy sentido a estos grandes amigos y compañeros de ministerio como fueron Aquila y Priscila. Ahora, ya ahora sí, metámonos, ¿verdad?, en ver, considerar algunas características importantes que vemos en estos personajes, en este matrimonio tan relevante. En primer lugar, vamos a ver algunas características, ¿no es cierto?, que fueron de gran bendición. En primer lugar, vemos un matrimonio puesto a prueba. Retrocedamos a Hechos capítulo 18, versículo 2. Dice, que allá en Corinto, dice, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, el emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. ¿Ya? Así que vemos un matrimonio puesto a prueba. ¿Ya? Un matrimonio refugiado, básicamente. Hoy día estamos escuchando en las noticias, ¿verdad?, cómo muchos refugiados están saliendo, huyendo de Ucrania por el peligro de la guerra. Bueno, Aquila y Priscila básicamente fueron expulsados porque Aquila era judío. Así que tenían que salir de Roma. ¿Ya? No tenían muy buena, la verdad, fama los judíos en aquel tiempo. Y no tenían, ¿no es cierto?, mucha simpatía tampoco de parte de las autoridades romanas. Así que los expulsaron, los echaron. Aquila y Priscila tuvieron que huir, tuvieron que salir. O sea, imagínate tú, ¿no es cierto?, en tu hogar, en tu casa, tu departamento, y de un día para otro tener que arrancar. Ya ni siquiera anticipar o preparar una salida, porque por último uno junta plata, se prepara, ya se planifica y se proyecta. En el caso de ellos fueron literalmente echados. Ya fueron expulsados, así es que tuvieron que arrancar, tuvieron que huir. Ya eso es una dura prueba para una familia, para un matrimonio. No es fácil salir de tu hogar, salir de tu lugar y llegar a un lugar diferente y tener que, como se dice, ¿verdad?, coloquialmente, empezar de cero, empezar de nuevo. ¿Ya? Pero aquí no vemos un matrimonio que se complicó mucho, no se dedica mucho a explicar grandes detalles de esto, porque en realidad fue hasta secundario. Porque ellos llegaron a entender que fue tal vez parte del plan del Señor. Quizás si no hubieran tenido que enfrentar esta expulsión, jamás habrían conocido al apóstol Pablo. O muy tarde ya en su vida o en su experiencia. O quizás no habrían conocido al Señor, no lo sabemos. Dios tiene el control y Él sabe todas las cosas, Él sabe el porqué de todas las pruebas que a veces tenemos que enfrentar. Cuando tengamos la tentación de quejarnos por la condición en la que estamos, puede ser condición de salud, puede ser condición económica o lo que sea, más que preguntarnos el por qué,
preguntémonos el para qué. Dios tenía un plan para este matrimonio como lo tuvo con Adán y Eva desde el principio. Y ese plan era para la gloria de Dios. Y dentro de ese plan, Dios permitió que Aquila y Priscila tuvieran que enfrentar situaciones difíciles y fueran probados. Muchos matrimonios hoy en día no sobreviven a las pruebas. Se les muere un hijo, o nace con alguna enfermedad, o sufren alguna crisis, ¿verdad?, matrimonial, o tienen problemas con sus familiares cercanos, o tienen problemas económicos, y muchos matrimonios hoy en día no resisten y se separan, se destruyen. Bueno, en los tiempos de Aquila y Priscila era igual o peor que hoy en día. ¿Ya? Hoy en día, por último, hay que hacer trámite, hay que pagar dinero para un divorcio. En los días de Pablo, en los días de los romanos, era mucho más simple el asunto. Bastaba que un hombre nomás, ¿no es cierto?, expulsar a su esposa por algún problema menor, y se acababa el problema para el hombre. Así que la verdad es que este tema de los problemas conyugales, matrimoniales, siempre han existido en la historia humana. ¿Ya? Quizá hoy en día hay más regulaciones para la protección de la mujer o para la justicia, ¿no es cierto?, que funcione de mejor forma. Pero claramente una prueba te puede fortalecer o te puede destruir. Vemos que en el caso de Aquila y Priscila no les destruyó, todo lo contrario, entraron dentro del plan que Dios tenía para sus vidas. Así que ya sea que tú estés pasando una situación compleja o difícil en tu matrimonio, en tu familia, no te desesperes, quizás es parte de lo que Dios quiere en tu vida, quizás Dios te está formando para algo, quizás esta huida prematura, rápida, ¿no es cierto?, inesperada de Aquila y Priscila de Roma, sirvió para que ellos siempre mantuvieran una maleta, ¿no es cierto?, disponible o poco equipaje, aligeraron su equipaje para que donde sea que Dios les quería usar, Dios les pudo usar porque tuvieron un corazón dispuesto. Y quizás Dios usó eso para prepararles, para capacitarles en lo que Dios quería de sus vidas y glorificarse en y a través de ellos. Así que fue un matrimonio puesto a prueba, pero un matrimonio que pasó la prueba, un matrimonio que fue capaz de encontrar el plan de Dios. Así es que si tú estás pasando una crisis matrimonial, un problema matrimonial, aférrate al Señor, aférrate a los planes y a los propósitos que Dios tiene para tu vida. Como Pablo después enseña en la iglesia de Corinto, aun si tu esposo es inconverso o tu esposa es inconversa, aférrate al Señor, porque en el Señor, ¿verdad?, tus hijos son santificados y hay un propósito que Dios tiene para tu vida. Ahora, que sean santificados nuestros hijos no significa que sean salvos. Tenemos que predicar el Evangelio para que ellos conozcan al Señor. Significa simplemente, usando la palabra santificado, que son apartados para algo, en este caso para el Señor. Lo que significa que siempre hay un plan, siempre hay un propósito que Dios tiene para ti. Tal vez tú estás enfrentando un matrimonio complejo, complicado. Dios tiene un propósito para tu vida. Tal vez es fortalecer y animar a otros que también están pasando por situaciones difíciles. O simplemente para que tú te aferres más del Señor. No desistas. Sigue orando, porque Dios se va a glorificar si es que tu corazón pasa la prueba. Si es que tu corazón se aferra al Señor. Ahora, otra característica, una segunda característica que vemos de Aquila y Priscila es que fue un matrimonio empeñoso, ya empeñoso, trabajando juntos como equipo. Ya Hechos 18, el versículo 3 dice, como eran del mismo oficio, ya interesante, dice, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ya puse en esta lectura última algún énfasis especial, especialmente, ¿verdad?, en aquellos verbos conjugados en forma plural. Ya nosotros, vosotros, ellos, tercera persona plural. ¿Por qué? Porque es interesante que el oficio no era solamente de Aquila, no era solamente el proveedor del hogar, el trabajador del hogar, sino que eran juntos como equipo. Eran un equipo de trabajo. Dice, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Nota que al principio dice, y como era del mismo oficio, y después termina diciendo, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Esto significa de que trabajaban juntos como equipo. Y esto es uno de los aspectos muy importantes y muy útiles dentro del matrimonio. ¿Para qué fue creado el matrimonio?
fue creado para algo bien específico. Fue creado para, acuérdate, Adán y Eva. Adán estaba solito, tenía harto que hacer, harto trabajo, y Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Para qué fue creado el matrimonio? ¿Para qué? Para trabajar juntos, de tal manera que no es solo el trabajo del hombre de proveer en el hogar, sino que también es el apoyo de su esposa en un trabajo en conjunto. Hay un trabajo en equipo. Uno no puede hacer un buen trabajo si no tiene a alguien que le respalde. ¿Ya? Estos días hemos escuchado quizás en las noticias cómo los soldados están combatiendo ya en Ucrania, ¿no es cierto?, defendiendo su país, y lo importante que son las cadenas de suministros, de alimentos. Ya un soldado no puede hacer bien su trabajo si no come, si no tiene cosas para sanar sus heridas, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay un equipo de apoyo. Para que algo funcione bien, tiene que haber un equipo de apoyo. Bueno, el equipo de apoyo fundamental que Dios estableció fue el matrimonio, y este matrimonio empeñoso nos da un tremendo ejemplo. Ya, un tremendo ejemplo. Ya, a veces decimos, ¿verdad? Bueno, la esposa de un médico no necesariamente es médico. Ya, a veces cuando se refieren, ¿verdad?, a la esposa de un pastor y le dicen pastora, bueno, en realidad no es un término bíblico. Ya, la esposa de un doctor no es una doctora. La esposa de un pastor no necesariamente es una pastora. Ya, o sea, no necesariamente, bíblicamente no es correcto eso. Ya, ahí tenemos nuestro fundamento escritural de establecer esto como una verdad. Sin embargo, para que un pastor funcione y haga su trabajo, necesita una esposa a su lado que le apoye y le complemente. Y eso se aplica en todo aspecto. Para que un abogado sea un buen abogado, necesita una esposa que le apoye y que le ayude en aspectos prácticos del desarrollo de su vida y de su familia, y que juntos formen un equipo. Para que un técnico haga bien su trabajo, ya, porque él quizás va a estar todo el día trabajando en sus cosas y llega a su casa cansado, ya, necesita un complemento, un apoyo que le pueda alimentar, que le pueda, ¿verdad?, apoyar en ese sentido. Un matrimonio, cuando aprende a trabajar junto y entiende que es un equipo, funciona mucho mejor. Funciona mucho mejor. Cualquiera que sea el trabajo del varón, si la mujer comprende cuál es su rol y el hombre también comprende el amor que le debe a su esposa, a su elemento de trabajo más importante y más fundamental, la cosa va a andar bien. Ya, la mejor herramienta de un carpintero no es el martillo, es su esposa. El mejor, ¿verdad?, desafío de una mujer no es un título académico, es su esposo. Cuando entendamos, cuando el creyente comprenda que Dios se le ocurrió una genial idea, esto del matrimonio, de poder hacer las cosas en conjunto, vamos a entender que trabajar en equipo en el matrimonio es lo mejor. Sí, mira, Dios podría haber creado el universo y haber puesto a ángeles a trabajar. Y habrían hecho el trabajo mejor que probablemente que nosotros. Pero Dios creó al hombre y lo puso ahí. Pero dijo, no es bueno que esté solo. Podemos hacer que esto que es bueno sea mejor. Así que formó el primer equipo de trabajo, y ese primer equipo de trabajo lo conformó en una institución que hoy en día conocemos como el matrimonio. Un matrimonio que se aparta de sus padres, ¿verdad?, para dedicarse a trabajar unidos en un propósito. Probablemente Aquila y Priscila eran exitosos, porque donde sea que estuvieran, trabajaban juntos. ¿Ya? Quizás Aquila, él tenía este oficio, no sé si que Priscila tal vez también lo aprendió de sus padres o lo aprendió con su esposo, no lo sabemos, pero vemos que siempre son mencionados juntos y siempre son mencionados funcionando para la obra del Señor en unidad. De tal manera que cuando un matrimonio comprende esto, tiene probablemente el 90% de su éxito matrimonial asegurado. El problema de hoy en día en los matrimonios es que se digregan las responsabilidades, ¿no es cierto? Tú te haces cargo de esto y yo me hago cargo de esto otro. Y a la verdad, no es el plan que Dios estableció desde un principio. No es el plan. Se puede hacer y se puede funcionar, pero no es lo que no es como Dios lo diseñó. Tú puedes hacer que un secador de pelo sirva para avivar el carbón en un asado. ¿Se puede o no?
pero aquello, ¿verdad?, que por mucho tiempo hemos intentado hacerlo, al tiempo se va a quemar, el plástico, ¿no es cierto?, se va a ir a churrascar, algo va a pasar, porque se puede, pero no, como no es el plan original por el que ese secador de pelo fue creado, tarde o temprano se va a echar a perder. Tarde o temprano algo va a fallar, así que tal vez tú puedes funcionar y has funcionado por mucho tiempo de una forma, pero eso no significa, ¿no es cierto?, que sea la mejor. A veces hay circunstancias en la vida que nos obligan, ¿verdad?, por consecuencias de decisiones que hemos tomado o que otros han tomado, a simplemente llevar adelante nuestra vida con lo que tenemos. Y Dios aún así suple, y Dios aún así bendice, porque Dios es un Dios de misericordia, porque Dios es un Dios maravilloso que puede hacer su obra ya básicamente con cualquier cosa, con cualquier circunstancia en la que nos encontremos, si tenemos un corazón dispuesto, ¿ya? Pero definitivamente no es el plan que Dios desde un principio estableció y proyectó para la humanidad. Así que vemos en este matrimonio empeñoso algo importante, un principio importante, la importancia de trabajar juntos, ya sea en una iglesia como portero, como predicador, como maestro, como discipulador. El poder trabajar en equipo es muy importante, ya es muy relevante. Ya en lo personal puedo dar testimonio de que aún mi ministerio no podría llevarse a cabo si no fuera por el tremendo apoyo que tengo de mi esposa. Formamos un equipo, trabajamos juntos, y cosas que a mí se me escapan, a ella no se le escapan, ¿verdad? Y cosas que ella no puede, bueno, Dios me concedió la posibilidad de yo poder hacerlas. ¿Ya? Ese trabajo en equipo, en cosas pequeñas o en cosas más grandes, es importantísimo, es fundamental. Hoy en día se busca disgregar a las familias, hoy en día se busca disgregar a las personas, pero no fue el plan que Dios desde un principio estableció. En tercer lugar, no solo es un matrimonio puesto a prueba y empeñoso, sino que también vamos a ver que eso fue un matrimonio dispuesto y disponible para la obra del Señor. Ahí mismo en Hechos 18, el versículo 18, que ya lo leímos, dice así nuevamente: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, esto es en Corinto, después de pasar mucho tiempo en Corinto, despidió a los hermanos, puede haber sido 2 o incluso 3 años a propósito, y navegó a Siria, y con él ya se sumaron aquí Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Esto lo había hecho el apóstol Pablo, ¿ya? Y llegó a Éfeso, que fue otra ciudad importante donde también Pablo pasó mucho tiempo, y los dejó allí. ¿A quiénes los dejó allí? Aquila y Priscila, ¿ya? Y entrando a la sinagoga discutía con los judíos. Bueno, Pablo siguió su ministerio y Aquila y Priscila probablemente se incorporaron o se desarrollaron aquí en la iglesia de Éfeso, y vamos a ver más adelante el rol importantísimo que ellos cumplieron en discipulado, en ministerio, etcétera, etcétera. Pero aquí vemos cómo tuvieron un corazón dispuesto y disponible para la obra del Señor, dispuestos a acompañar al apóstol Pablo en sus viajes de ministerio. Ya habían salido de Roma para llegar a Corinto. Corinto era una ciudad importante, ¿verdad? Y ahora quisieron acompañar al apóstol Pablo. A veces los matrimonios se aferran a cosas tan temporales, banales y terrenales, que descuidan el propósito que Dios tiene para sus vidas. A veces el fin de un matrimonio el día de hoy, ¿cuál es? Tener una casa, tener un terreno, tener un vehículo, asentarse en un lugar, ¿verdad?, de manera sedentaria. Y no digo que esto esté mal, no digo que el no poder postular o tener una casa bonita, ¿verdad?, cómoda, sea malo, a menos que solo sea un propósito egoísta. Si tú estás pensando en una casa, en un hogar o en cualquier otra cosa, en un vehículo, siempre tienes que pensar y considerar, si es que eres un matrimonio cristiano, por supuesto, ¿ya?, cómo poder honrar a Dios en eso. El tener un hogar
implica que yo puedo recibir personas, implica que yo puedo tener visitas, ¿verdad? Implica que incluso yo puedo recibir ángeles, como dice el apóstol Pedro en una de sus epístolas, cuando dice que algunos recibieron ángeles y no lo sabían. El poder disponer nuestras cosas, nuestro tiempo, nuestra energía, y aún nosotros mismos, como lo hizo Aquila y Priscila. Ya, ¿saben qué? Estamos acá, vámonos para allá. Como ellos trabajaban en hacer tiendas, así que no tenían mucho problema. Si llegaban a un lugar y no habían casas para arrendar, no importa, buscaban un lugarcito, ¿verdad? Y se levantaban con su tienda. O sea, eran versátiles, eran adaptables, eran disponibles y eran dispuestos. Hoy en día los matrimonios están tan inmersos en sus problemas, en sus cosas, que muchas veces dejan muy poco tiempo para la obra del Señor. ¿Sabes tú que estadísticamente un matrimonio que juntos sirven al Señor tiene mucho más posibilidad de sobrevivir en el tiempo que un matrimonio que no está involucrado en un mismo fin o en el mismo propósito? Las personas se unen naturalmente cuando tienen un desafío en común, un propósito en común. Ya, así como también las personas se desunen cuando no hay propósitos en común. Si tu propósito es un propósito temporal, una vez que cumplas ese propósito temporal, no vas a tener más cosas que te unan de ahí en adelante. Si tu único fin en la vida es tener un terrenito, una casa, tu casa propia, ¿verdad? Y tu tranquilidad, cuando logres eso, bueno, de ahí, ¿qué más? ¿Qué más nos va a motivar a seguir adelante? Ya tenemos nuestra casa, y es emblemático el hecho de que muchos matrimonios a mediana edad de su vida conyugal se separan, porque ya no tienen proyectos en común, porque ya no tienen desafíos en común. Pero para Aquila y Priscila llegaron a entender que si bien eran exitosos en lo que hacían, bueno, había un propósito aún más grande, que era la obra del Señor. Entonces su vida empezó a adaptarse, a formarse, a guiarse hacia ese propósito, hacia ese fin más importante. Joven, si tu único propósito en la vida es sacar una carrera, tener campo laboral, ganar mucho dinero y tener una casa y ayudar a tus papás, o tener una familia y ser feliz, te tengo malas noticias. Eso es algo muy pasajero y tu vida está destinada al fracaso, al rotundo fracaso. Yo he conocido personas muy exitosas, humanamente hablando, en lo académico o en lo económico, que son vacíos en su corazón y sus vidas son hechas un desastre, un desastre. Conozco algunas personas que sus vidas se han destruido porque han quedado vacíos después de grandes logros y ya no hay nada más que les llene o les satisfaga. Mira, cuando tu propósito y tu enfoque es en el Señor, no tienes ese problema. Porque cualquier cosa que tú te enfoques en la vida, aún incluso si Dios te permite ser exitoso económicamente, laboralmente, profesionalmente, va a tener un propósito aún mayor, el poder seguir adelante. Y en un matrimonio esto es súper importante, esto es fundamental. Ya, también he conocido matrimonios, me acuerdo de un pastor, ¿verdad?, que estuvo un tiempo atrás aquí compartiéndonos la palabra del Señor en unas conferencias y también un día domingo, que él estaba en un momento de su carrera en la cúspide, ya estaba por ser nombrado como director del departamento de la oficina de la NASA en Francia, y ahí codeándose con gente, ¿no es cierto?, muy importante, muy relevante a nivel mundial. Él simplemente con su esposa tomó la decisión: no, aquí hay algo más importante que tenemos que dedicar nuestras vidas, y se fue a estudiar un instituto bíblico, a un seminario, ya compartiendo con jovencitos que estaban entrando. Estudió sus años de seminario y hoy en día es un siervo del Señor, un pastor que sirve al Señor y que en distintos lugares del mundo predica el Evangelio. Y algunos se acordarán probablemente de él, director de un ministerio, ¿no es cierto?, que se llama La Biblia Dice, David Logacho, ecuatoriano. Bueno, ahí vemos un tremendo ejemplo de una persona que quizás llegó a la cúspide de lo que podría ser un científico, ¿verdad? Imagínate, a cargo del departamento de la NASA en Francia. O sea, ¿qué más puedes pedir de la vida económica, laboral, profesionalmente? Ya un doctor en su materia. Pero un hombre que entendió que hay algo más importante que las cosas temporales de este mundo. La NASA realmente se preocupa de conocer el universo, las cosas, ¿verdad?, importantes que nos rodea, pero algún día todo lo que vemos en el universo va a dejar de existir. Los elementos ardiendo serán quemados, dice el apóstol Pedro. ¿Y luego qué? ¿Qué más? Bueno, Dios va a hacer cielo nuevo y tierra nueva y todo va a empezar de nuevo. Así que en realidad toda
los logros académicos, científicos, económicos, humanos, son temporales, son terrenales. No nos aferremos a las cosas de este mundo, de la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Uno a veces se afana demasiado en cosas que no tienen sentido. No, es que queremos, mi sueño es mi casa propia. Ya, algún día quizás la va a tener, ¿y qué más? ¿Y qué más? Bueno, seguramente si la ambición te pica el corazón, vas a tener otra casa más, y quizás más propiedades, ¿verdad? Y aún así, como dijo, ¿verdad?, Rockefeller en una oportunidad, ¿cuánto es suficiente? $1 más, $1 más. La ambición llena el corazón, pero al final lo termina vaciando, lo termina secando. Así que no impresiona si tienes grandes títulos, si tienes un magíster, un doctorado, ¿no es cierto?, varios doctorados, o llega a grandes esferas, ¿verdad?, de influencia. ¿Y qué más? Puede llegar a ser dirigente político, un presidente de un país. ¿Y qué más? Todo eso es temporal. Vemos hoy en día con la guerra y los rumores de guerra cómo los países, ¿verdad?, son invadidos como si nada, y al final, ¿qué más? Las sociedades sucumben, las crisis llegan. ¿Qué más puedes tener de este mundo? ¿Cuándo será el momento que nos demos cuenta, como familias, como matrimonio, de que Dios nos propone algo mucho más relevante y mucho más importante que servirle en su obra? Y todo lo que hay en este mundo es solamente un instrumento para eso. Es una herramienta para eso. Tu trabajo no debe ser el fin en sí mismo. Tu trabajo es una herramienta, un instrumento para hacer la obra del Señor, para cumplir el plan que Dios tiene para ti, tal como Aquila y Priscila lo entendieron, dispuestos, disponibles para la obra del Señor. No estaban demasiado afanados ni turbados en sus cosas. Cuando Pablo lo necesitó, ¿sabes qué? Me voy a Éfeso, ahí hay harta pega, hay harto que trabajar. No, es que, ¿sabes qué? Mucho estoy pagando la hipoteca. No, es que estoy complicado porque tengo que, no sé, bueno, no dice que tuvieran hijos, pero si hubieran tenido, no, es que tengo que pagarle, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo no había universidades como las conocemos hoy en día, pero tal vez tengo que invertir en el maestro que le va a enseñar a mi hijo, qué sé yo. No, ellos no estaban demasiado aferrados a las cosas de esta tierra. Ya, ellos no estaban demasiado aferrados a las cosas de este mundo. No sabemos más detalles de Aquila y Priscila. Tal vez tenían alguna enfermedad que arrastraban, ya, ¿por qué no? La verdad es que uno sirve al Señor de cualquier forma. Ya conocemos también testimonios de misioneros que han llegado a la obra del Señor aún con enfermedades complejas, y aún así Dios les usa, aún así Dios se ha glorificado. La verdad es que fueron un matrimonio dispuesto y disponible. Pregúntate a ti mismo, ¿estás demasiado aferrado a cosas terrenales, temporales de este mundo? ¿Estás demasiado aferrado a cosas de esta tierra? Podemos incluso aferrarnos a lo emocional, podemos incluso aferrarnos a lo relacional. No, estoy demasiado aferrado a este lugar. Bueno, ¿y si Dios quiere tomarte de aquí y llevarte a otro lugar? ¿No puede hacerlo? ¿Dios no es soberano de hacer lo que Él quiera? ¿No somos siervos e instrumentos en las manos del Señor? ¿O eso se nos olvida? Bueno, Aquila y Priscila nos dan aquí un tremendo ejemplo, ¿no es cierto? A mí, en lo personal, admiro a este matrimonio, su disposición, su disponibilidad, su flexibilidad, su capacidad de desprenderse rápidamente de cosas que habían logrado, conseguido, sin pensar, ¿no es cierto?, no, es tiempo perdido, sino que desprenderse de estas cosas para servir al Señor. En toda iglesia se necesitan matrimonios así. En toda iglesia se necesitan personas que tengan esta disposición. Joven, si tú no estás casado, proyéctate hacia adelante con un hombre, con una mujer que ame al Señor y que su principal propósito de vida sea servir al Señor, no servirse a sí mismo, no servir a las cosas temporales de este mundo, porque si no vas directo al fracaso y al vacío de tu corazón. Proyéctate con alguien que quiera servir al Señor y que no esté tan aferrado a las cosas temporales de este mundo. Observa a tu novio, a tu novia y ve si es una persona que realmente ama al Señor, porque si es así, tienes el futuro asegurado. No importa las circunstancias que te toquen vivir, da lo mismo lo que tengas que enfrentar. Si estamos con el Señor, estamos bien, ¿o no? ¿O no, hermano? Si Dios está con nosotros, no debemos temer lo que nos pueda hacer el hombre. Si Dios está conmigo, como dijo Moisés, si tú vienes conmigo, vamos, Señor, a cualquier lado con el Señor. Pero si no está el Señor, uy, uy, uy.
las cosas se ponen más complicadas. Ahora, no solo Aquila y Priscila fueron puestos a prueba, fueron empeñosos y dispuestos, sino también vemos que ellos siempre estuvieron atentos a las necesidades espirituales, fueron proactivos y serviciales en cumplir el plan para sus vidas. Hechos 18 también, 24 al 26, dice: llegó entonces a Éfeso, que es donde llegaron ellos, un judío llamado Apolos. Ya su nombre suena como alguien importante, ¿no es cierto? Era natural de Alejandría y era un varón elocuente. Eso significa que era alguien que probablemente se dedicaba a dar oratoria, a hacer clases. O sea, era alguien que tenía probablemente equivalente a su tiempo un grado académico, ¿no es cierto?, respetado. O sea, no era una persona, ¿verdad?, ignorante, ni una persona advenediza. Era conocido seguramente en algún tipo de entorno, no tenemos más claridad cuál podría ser. Dice, poderoso en las escrituras. Esto significa que el hombre tenía peso, o sea, no era cualquier persona, no era alguien que simplemente se aprendió Juan 3:16 apuradito. No, era alguien que en realidad sabía de la palabra, de la escritura. ¿Ya? Aunque solamente conocía el bautismo de Juan, o sea, era un creyente, un seguidor, ¿no es cierto?, que buscaba al Señor, que fue impactado por el discurso de Juan, que no era un académico ni una persona muy grandilocuente, pero que predicaba duro y firme, y que en algún momento lo escuchó y se arrepintió y se bautizó para buscar al Señor de verdad, de corazón. O sea, era un tipo con conocimiento, pero con un corazón tierno para el Señor. Y Dios, conociendo esto, probablemente lo llevó a Éfeso porque había alguien ahí que Dios había estado preparando para él. ¿Y quién era ese? Aquila y Priscila. Porque cuando él comenzó, dice el verso 26, a hablar con denuedo en la sinagoga, esto no es la iglesia, es la sinagoga, y acuérdate que Pablo iba a predicar en la sinagoga, así que lo escuchó. Dice, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, entonces Priscila y Aquila estaban con Pablo en la sinagoga. Estaban ahí atentos, ¿verdad? Al pie del cañón. No era de esos creyentes, ¿verdad?, que cuando hay que estar, ¿y dónde está tal persona? Cri, 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 cri. No, estaban ahí, donde las papas queman, como se dice coloquialmente, ¿verdad? En el fragor del combate, en primera línea. Ahí hay que ganar almas para Cristo, y para Pablo una de sus estrategias era ir y compartir en la sinagoga del Evangelio. Y ahí estaban con Pablo, al pie del cañón. Entonces, cuando le escucharon, ya, miren lo que dice. Entonces, le tomaron aparte. No lo contradijeron ahí frente a todos, no armaron un escándalo ni un debate, sino que probablemente entendieron que era un hombre honesto con un corazón dispuesto. Así que ellos, calladitos, ¿no es cierto?, se acercaron a Apolos, le tomaron aparte, ¿y qué hicieron con él? ¿Lo reprendieron? ¿Lo refutaron? ¿Entraron en un debate con él? No, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Esta es la descripción, la radiografía, la tomografía perfecta del discipulado. Le tomaron aparte. Paracaleo, una palabra interesante que se traduce muchas veces como espíritu, en relación al Espíritu Santo o el Consolador, para referirse uno al lado de, para acompañarle en un propósito. Ellos tomaron la actitud del Espíritu Santo junto con el Espíritu Santo de tomar a Apolos y guiarlo en los caminos del Señor, encaminarlo. ¿Qué significa eso? Que claro, tú vas por el camino, pero de repente te vas para allá, y la idea es centrarte, ¿verdad? Encaminarte bien por la calzada para que no te desvíen ni derecha ni izquierda. Entonces ellos básicamente lo discipularon. Ellos estuvieron atentos, escuchando, pero hicieron algo al respecto. No solamente para quejarse. Ya quizás muchos matrimonios, ¿verdad?, ven una necesidad en la iglesia, llegan a la casa y en el almuerzo hacen pedazos a los hermanos. Oh, yo no habría puesto las sillas rojas. No, yo habría comprado sillas azules. ¿Ya? O no sé, lo que sea, ¿verdad? Bueno, no era ese tipo de matrimonio, lo que yo llamo de la familia Miranda. No hay nadie aquí con apellido Miranda, ¿no es cierto? Ya son los que miran nomás y ven el problema, pero no hacen nada. Se quejan nomás, o en el peor de los casos, ¿verdad?, critican.
No, ellos vieron, mira, se equivocó aquí Apolos cuando dijo, ¿verdad?, que el Mesías aún no había venido, porque ya vino. Y nosotros lo conocemos. ¿Por qué no se lo vamos a presentar? Hicieron algo al respecto. No estaban buscando a ver en qué se equivocó. Y cuando estaba quizás compartiendo de Isaías, mira, lo aplicó a Israel. No, eso no se aplica a Israel, eso se aplica al sufrimiento del Mesías, el Mesías sufriente. Vamos y conversemos con él y guiémoslo. Y me llama mucho la atención que fueron juntos. ¿Ya? No fue como la típica frase que se escucha hoy día en los matrimonios: anda tú. ¿La han escuchado alguna vez? No, levanten la mano, no tienen que levantar la mano nadie, ¿verdad? Anda tú. Y ahí casi como que lo empujan, ¿verdad? No, fueron juntos. Eso es trabajo en equipo. Esa es la actitud correcta. Eso es lo que se espera de un matrimonio espiritual. Eso es lo que se pide de un matrimonio que ama al Señor, atento a las necesidades, proactivo, servicial. ¿Cómo le vamos a hablar a Apolo? Nosotros estamos recién llegando. Bueno, pero ellos ya fueron discipulados, tuvieron 2 o 3 años con Pablo en Corinto, quizás 1 o 2 años más ahí en Éfeso, o quizás 1, o al principio, no lo sabemos. Bueno, tenemos que enseñarle lo que sabemos, no lo que no sabemos. Y lo que sabemos lo podemos enseñar. Lo que sabemos lo podemos predicar, lo podemos decir. A mi esposa y a mí nos pasó eso muy regularmente cuando empezamos el ministerio. Ella tenía 20 años, yo tenía 23, estábamos pastoreando la iglesia y teníamos que discipular o teníamos que aconsejar a matrimonios que podrían ser nuestros papás. ¿Qué le vamos a enseñar a ellos? Bueno, tenemos harto que enseñarle, no de nuestra experiencia, sino de la palabra del Señor. Bueno, esa fue la actitud que tuvieron Aquila y Priscila. Era poderoso en la Escritura. Quizás lo escucharon, quedaron con la boca abierta todo lo que sabía. Pero hay cosas que él no sabía y que nosotros sí. Vamos y enseñémosela. Bueno, esa actitud es importante, es la que vemos en Aquila y Priscila, juntos, trabajando por la obra. A mí me da mucha alegría, mucho gozo, y una de las características de nuestra iglesia, que en la mayoría de los ministerios siempre hay matrimonios o parejas que están sirviendo al Señor. Eso es bueno. En los maestros, en los discipuladores, en los predicadores, en los que están a cargo de ministerio, siempre tratamos de que sea un matrimonio, porque bíblicamente es el plan de Dios, es como funciona mejor la cosa. ¿Ya? Es como Dios quiere que sea. No es bíblicamente correcto, no, anda tú, hazlo tú, yo te miro nomás. No, vamos juntos, hagamos las cosas juntos. ¿Ya? No, quédate aquí porque para mí es más fácil hacerlo solito. No, eso es mentira, eso te va a funcionar por un rato. Como dice el dicho popular, ¿verdad? Si quieres ir rápido, anda solo, pero si quieres llegar lejos, tienes que ir acompañado. Entonces es bueno formar equipo. A veces quizás no se da la opción de un matrimonio por X circunstancias, pero puedes también formar equipo con otra persona, así como Pablo, ¿no es cierto?, formó equipo con Timoteo, ¿ya?, o con Tito. No se habla de sus respectivas esposas, quizás Tito no era casado, pero formaron un buen equipo. O con Tito formaron un buen equipo. La vida cristiana fue hecha para formar equipos. Los llaneros solitarios no tienen lugar en la obra de Dios. Son de corta función los llaneros solitarios. No tienen una trascendencia en el tiempo. Ahora, si tú sumas más bien matrimonios que amen al Señor, obviamente la obra está asegurada. Y no solo por el aspecto práctico, ¿verdad? Nuestra iglesia ha sido bien prolífica en ese sentido de proyectarse hacia el futuro. Porque tenemos un montón de guaguas, tuvimos que hacer 2 salas cunas. Entonces ya en un tiempo más va a haber un buen grupo de jóvenes que van a pasar por arbolitos, ¿no es cierto?, por principiantes, por primarios, por adolescentes, juveniles, ¿verdad?, intermedios, juveniles, después jóvenes. Ya me imagino ya, de verdad, ya los chiquititos ahí, ¿no es cierto?, María Gracia ahí con la Elenita, después el Juanpi, ¿no es cierto?, ahí con, ya me lo imagino ahí con el Eliú ahí, el grupo de jóvenes predicando y dando otros para Cristo. En el futuro, estamos sembrando el futuro. Bueno, obviamente, por razones lógicas, un matrimonio se proyecta en el tiempo, pero además porque un matrimonio le da la estabilidad y le da la base. En toda iglesia, esto es
muy conocido en toda iglesia, donde los matrimonios forman la base de las iglesias son estables. No digo que no puedan funcionar bien otras iglesias. Yo conozco iglesias donde todos son jóvenes, son puros jóvenes, bien, son muy activos, son iglesias muy activistas, pero les falta ese equilibrio, ese fundamento que da un matrimonio estable, ¿no es cierto?, que se preocupa de cosas importantes, serias, donde hay un jefe de hogar, donde hay una mujer, ¿verdad?, que está ahí apoyando la cosa. Bueno, vemos aquí un tremendo ejemplo. Pero esto incluso le llevó a un paso más, no solo a involucrarse en la obra, sino que a ser parte de la obra. Porque una cosa es acompañar al misionero y apoyar al pastor, pero otra cosa es ser el misionero y ser un pastor. Ya, como también decimos coloquialmente, otra cosa, ¿conocen el dicho? Es con guitarra, para referir, decir, bueno, una cosa es apoyar el ministerio, que bueno que apoyamos, bueno, otra cosa es estar en el ministerio, ¿ya? Estar ahí en la obra del Señor. Y miren lo que dice, ya, en 1 Corintios 16, 19. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 19. ¿Te acuerdas dónde se conocieron Pablo y Aquila y Priscila? En Corinto, pues, así que este es su ambiente, ¿no es cierto? Este es donde ellos nacen seguramente para Cristo y se formaron. Y miren lo que dice aquí en 1 Corintios 16, versículo 19. La iglesia de Corinto era una iglesia grande, ¿ya? Mucho pueblo se había convertido. Pero probablemente ellos llegaron al entendimiento que más que tener una mega iglesia, necesitaban tener iglesias repartidas por toda la región. Algo así como lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Allá en Placilla Urauma, en San Felipe, en Quillota, en Villa Alemana, en distintos lugares donde queremos ver multiplicada la obra del Señor. ¿Y esto qué implicaba? De que se comenzaran nuevas obras pequeñas en distintos lugares. No sé, vamos a comenzar una iglesia en Gómez Carreño, en Miraflores, en Concón, en Reñaca, no sé. Repartirnos aún más para que se formen iglesias. Y miren lo que dice 1 Corintios 16, 19. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquí Pablo está mandando saludos a los creyentes de Corinto que están en Macedonia desde Asia. Ya lo que hoy en día Turquía está mandando saludos a los hermanos, que es lo que sería hoy en día Grecia. ¿Ya? Entonces, os saludan todos los hermanos, dice 19, las iglesias de Asia os saludan. Miren lo que dice, Aquila y Priscila, que no están en Corinto, sino que están con Pablo enviando saludos. Dice, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. ¿Por qué mucho? Porque ellos salieron de ahí, estuvieron ahí, generaron lazos con la gente de ahí. Pero aún así, estuvieron dispuestos a romper esos lazos para involucrarse en la obra del Señor y comenzar una iglesia en su casa. Eso es estar en el ministerio. Eso no es solo estar apoyando el ministerio, eso es estar metido en el ministerio. O sea, aquellos que han tenido la experiencia de comenzar o tener por un periodo de tiempo una iglesia en su casa, lo entienden. Antiguamente, ya la iglesia de Miraflores Alto comenzó en la casa de mis suegros. Ahí comenzó. Estuvimos haciendo estudio bíblico por un buen tiempo, ya con el misionero que estaba antes en esta iglesia, con el hijo del misionero, Gregory, estuvimos haciendo estudios bíblicos, compartiendo la palabra, y estuve compartiendo el evangelio y predicando allá en ese lugar por un buen tiempo, cuando se formaba esa iglesia, allá en calle Chonta, en la casa literalmente de mis suegros. Y es interesante que cuando esa obra empezó a crecer y después contactamos a un pastor para que pudiera ir y hacerse cargo de la obra, cada domingo mis suegros, ya incluyendo a mi bella esposa, en ese tiempo era mi novia, ya cada domingo ellos le entregaban las llaves de su casa al pastor que se iba a hacer cargo de ese grupo, ya, para que él entrara, ordenara los muebles, ¿no es cierto?, y tuviera el culto ahí. Y mis suegros bajaban acá para participar en la iglesia. Mi suegro estaba a cargo de la escuela dominical, mi suegra hacía clases, mi esposa, mi futura esposa en ese tiempo también estaba involucrada en clases de maestro. Tenían su ministerio y hacían la obra.
Y después terminábamos la reunión acá y ellos partían a su casa, ¿no es cierto? Y el pastor Eduardo, ordenaba de nuevo las cosas, ¿verdad? Y les dejaba la llave en su mano. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a hacer algo así? Que cada domingo, ¿no es cierto?, la iglesia se reúna. ¿Qué pasaría si nosotros ahora nos fuéramos todos juntos a tener una reunión en tu casa? No hice la cama, no lavé la loza, no trapié, no limpié, no eché cloro. Bueno, nos complicaríamos mucho, ¿no es cierto? Pero Aquila y Priscila, yo los admiro. Mi casa no es como los mexicanos que dicen mi casa es su casa. Yo decía, mi casa es su iglesia. Eso es una muestra de generosidad tremenda. Eso es abrirse lo más íntimo que uno tiene, que es su hogar, para la obra del Señor. Yo lo encuentro tremendo, hospitalarios y generosos. O sea, no solo puestos a prueba, empeñosos, dispuestos y atentos, sino que hospitalarios y generosos. Tremendo, o sea, disponerse a sí mismo, disponer de lo suyo. No importa si la casa es grande o es chica. Como decimos, ¿verdad?, en nuestra cultura, la casa es chica, pero el corazón es grande. ¿Ya? Quizás ellos, probablemente como empresarios de hacer tiendas, eran algo así como de la clase media, serían nuestros días, no eran tampoco personas con muchos recursos. Ni tampoco personas muy humildes de condición económica, pero tenían lo suyo. Si su casa quizás no era tan grande, pero era suficiente para esta iglesia que estaba en su casa. Finalmente, y todo esto nos lleva a una conclusión evidente, fue un matrimonio querido, recordado y con tremendo testimonio de ministerio. ¿Por qué te destacas tú en la iglesia? Tu familia, ¿por qué se destaca? ¿Por qué se destaca en cuanto a la obra del Señor? Miren lo que dice Romanos 16, 3 al 5. Romanos capítulo 16, versículos 3 al 5. ¿Lo tienen ahí? Romanos 16. Ya aquí Pablo se está despidiendo, y se está despidiendo de la iglesia de Roma. ¿De dónde originalmente salieron Aquila y Priscila? Para decirlo, ¿verdad?, con todas sus letras, ¿de dónde los echaron? Los echaron de Roma. De allá los echaron. Miren lo que dice aquí en Romanos 16, porque Pablo está enviando saludos a todo el mundo y está recordando a mucha gente, ¿no es cierto?, sus compañeros más fieles. Miren lo que dice en Romanos 16, 3 al 5. ¿Lo tienen ahí? Dice: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad, porque también allá probablemente habían iglesias en casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Perdón, estoy en el 5, me salté. Dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Por qué les manda saludos Pablo, Aquila y Priscila? Pablo está escribiendo a los romanos. Esta carta la leyeron los romanos, porque volvieron para allá. Los echaron, pero en algún momento volvieron. ¿Ya? Que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Bueno, en este caso lo echaron, igual volvieron. ¿Ya? Volvieron ahí, quizás exponiendo sus vidas, no lo sé. Quizás tuvieron que entrar ahí en silencio, ¿verdad? No lo sabemos con claridad. Pero estaban allá porque se les manda saludos. Y miren lo que dice de ellos, por favor. Dice que pusieron su vida por mí. Que pusieron su vida por mí. Algunos teólogos, algunos intérpretes bíblicos, dicen de que el apóstol Pablo estuvo 2 veces encarcelado en Roma. Y toman esto como argumento externo, digamos, de que en la primera vez que Pablo estuvo encarcelado en Roma, Aquila y Priscila fueron a verlo, exponiendo sus vidas, porque lo había echado. Acuérdate que Claudio los echó a todos los judíos. Entonces hace referencia a eso. Pablo está encarcelado, hay que ir a verlo, hay que ir a apoyarlo, hay que llevarle algún engañito para que se anime y siga compartiendo el evangelio. Y quizás ellos pusieron su vida para ver a su compañero, su amigo, ¿verdad?, allá en las circunstancias adversas que se encontraba Pablo. No lo sabemos.
Lo que sí sabemos es el testimonio que dice el apóstol Pablo de ellos. Dice que expusieron su vida por mí. Conocemos al apóstol Pablo, el gran hombre que fue y cuán gran fue usado por el Señor. Pero hubieron hombres como Aquila y Priscila que para que Pablo llegara a ser tan eficiente como lo fue, expusieron su vida a su favor. Expusieron su vida. No dice aquí cómo ni cuándo, y quizás ni siquiera es tan interesante que nosotros lo sepamos. Algo que ellos y Dios lo saben. Pero dice que ellos expusieron su vida por el apóstol Pablo. Ellos estuvieron dispuestos a morir si fuese necesario por la obra del Señor. Expusieron su vida por mí, a los cuales, miren lo que dice, no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Por qué? Porque fueron un matrimonio de tremenda bendición. No solo a la iglesia que comenzaron en su casa, no solo a la iglesia de Corinto, no solo a la iglesia de Éfeso, no solo a las iglesias de Asia, sino que todas las iglesias de los gentiles, viendo, conociendo y imitando el testimonio de Aquila y Priscila, fueron tremendamente bendecidos. En 2 Timoteo, no lo busquen, 4:19, cuando ya Pablo está por morir, Pablo se despide de sus compañeros fieles y saluda, le manda, casi a los últimos les manda saludo a Aquila y Priscila, sus compañeros de ministerio. Ya en 2 Timoteo, lo voy a leer yo, capítulo 4, versículo 19, dice: saluda a Prisca, ahí está el nombre real, verdadero, ¿no es cierto? A Prisca y a Aquila, y a la casa de Onesíforo. ¿Ya? Aquí Pablo ya quizá usa el nombre formal, ¿no es cierto?, de Priscila para darle un tono más solemne. Pablo sabe que va a morir y manda saludos sentidos a un matrimonio que fue de tremenda bendición, no solo para él, para toda la iglesia de los gentiles de aquel tiempo. En conclusión, el matrimonio cristiano es verdad que hoy en día, como en muchos otros siglos pasados, sufre luchas y dificultades. Sin embargo, el plan de Dios para nosotros sigue siendo el mismo, y es que formemos hogares temerosos de Dios, que crean y vivan los principios de Dios, y de esta forma glorifiquemos a Dios nuestro Padre Celestial. Jóvenes que aún no están casados, proyéctense para matrimonios que honren a Dios, para matrimonios que sirvan a Dios, no que sirvan a intereses terrenales, egoístas y pasajeros, sino intereses eternos y trascendentes. Matrimonio, si tú estás en un problema, en una crisis, supérala. Busca al Señor, busca consejo, restaura y fortalece tu matrimonio para que sea como Aquila y Priscila, instrumento en las manos del Señor. Y si tu matrimonio anda bien, entonces disponte a servir al Señor. Capacítate, como lo hizo Aquila y Priscila, para tú también capacitar a otros. Aprende al servicio del Señor y ten un corazón dispuesto y generoso, como lo tuvo Aquila y Priscila. Tremendo testimonio de un matrimonio ejemplar. Tengamos un momento de oración. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Te agradezco porque a través de ella tú nos desafías, y especialmente en esta institución tan importante y tan fundamental como es el matrimonio. El matrimonio no está muerto, el matrimonio no está en decadencia, el matrimonio no está en crisis. La institución sigue adelante y va a seguir por la eternidad, aún en el futuro, en la unión perfecta de Cristo y su iglesia. Lo que sí pasa es que el mundo siempre ha atentado, y lo sigue haciendo con más fuerza cada vez, atentando contra las cosas buenas que tú nos dejaste. Así que ayúdanos a nosotros como tus hijos a fortalecer nuestros matrimonios, en el caso de los jóvenes, a proyectarse en matrimonios que te honren y te glorifiquen para tu obra. Ayúdanos a aquellos que están en dificultad, en crisis, Señor, a fortalecerse en ti y en tu palabra, para que de esa manera, como Aquila y Priscila, seamos matrimonios que nos proyectemos en tu servicio y que te honremos y te glorifiquemos en todo. Te lo pido, Padre, y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.